24 de febrero del 2022, 5:30 de la madrugada en Moscú, 3:30 en España. Putin lanza un mensaje a la televisión rusa que cambiará la historia de Europa para siempre. Da un discurso anunciando el inminente ataque ruso sobre Ucrania. Sus razones: considerar Ucrania como un estado nazi al que hay que desnazificar, defender la población rusófona del sur y el este de Ucrania de un supuesto genocidio y proteger a las repúblicas de Lugansk y Donetsk de la agresión ucraniana. Sus objetivos: desmilitarizar Ucrania, derrocar el régimen de Kiev y anexionarse el Donbass y seguramente parte del sur y este de Ucrania. No pasaron ni 2 horas desde su aparición en la televisión que los primeros bombarderos rusos empezaron por toda Ucrania, para que poco después tropas rusas lanzaran un ataque por tierra, mar y aire en todas direcciones. Desde Crimea en el sur, avanzando hacia la ciudad de Jersón, en el este en el Oblast de Donetsk, Lugansk, Kharkov y Sumy, y en el norte las ciudades de Chernigov y la mismísima ciudad de Kiev a través de la zona contaminada de Chernóbil, partiendo desde la frontera bielorrusa, involucrando a este país en la guerra. Antes de todo, quiero dejar claro una cosa: yo en este vídeo no me voy a posicionar, sencillamente tengo la intención de evaluar, analizar e informar sobre esta guerra que lleva ya un año en curso exactamente, al menos a día de que yo estoy haciendo este vídeo. El 24 de febrero de 2022 se inició una guerra en Europa en la que casi nadie daba crédito a lo que estaba pasando. Esto no se debe a que Vladimir Putin ese día le sentó mal el desayuno y le dio para invadir Ucrania. La verdad es que ya venía mucho tiempo analistas, inteligencia de otros países alertando de que esto podría llegar a ser una realidad. En parte podríamos decir que esta guerra comenzó en noviembre de 2013 en las calles de Kiev, pero para tratarla con más perspectiva tendríamos que retroceder aún más en el tiempo. Año 1941. Alemania lanza la mayor invasión terrestre de la historia. Junto a sus aliados, el objetivo era claro: derrumbar el Ejército Rojo y hacerse con el control de la Unión Soviética y sus recursos. En su primer intento falla debido al duro invierno y a la feroz resistencia soviética. Pero en el verano de 1942 los alemanes lo vuelven a intentar, y esta vez en la zona más vulnerable de Rusia, el sur. La batalla de Stalingrado cambió el curso de la guerra, pero dejó claro a la Unión Soviética que necesitaba un colchón entre Europa y el corazón de Rusia para prevenir futuras invasiones. Así es como se veía el mapa de Europa en 1991 antes de que la Unión Soviética colapsara. Sin embargo, así es como se veía en 2013, donde ya no solo países de la órbita soviética estaban ahora en la OTAN, sino países que formaban parte de la misma Unión Soviética como los estados bálticos. Pero en noviembre de 2013 ocurriría algo que haría saltar las alarmas en el Kremlin. Fijámonos bien ahora en este mapa. Desde el este de Ucrania hasta el mar Caspio solo nos separan 600 kilómetros. 600 kilómetros para poder partir a Rusia por la mitad. Con el Euromaidán, Ucrania ahora iba de cabeza bajo la órbita occidental, y aquí Rusia optó para actuar. Otra razón nos lleva a pensar que puede ser una cuestión de afinidad histórica y cultural. Hay historiadores, de hecho, que ponen la historia de Rusia y Ucrania en un mismo saco. Hay otros que no tanto. A estas alturas de la película seguramente ya habréis oído hablar de la Rus de Kiev. ¿Pero qué fue exactamente la Rus de Kiev? ¿El origen de Ucrania o el origen de Rusia? Pues ciertamente vendría a ser el origen de las dos, ya que la Rus de Kiev era más bien algo así como la unión de principados eslavos. Algunos de ellos el actual Ucrania, otros el actual Bielorrusia y otros el actual Rusia. Realmente el territorio que hoy es Ucrania ha pasado por muchas manos distintas. De hecho, la parte más occidental de Ucrania, como la ciudad de Leópolis, nunca ha tenido ningún vínculo con Rusia hasta que la Unión Soviética ocupó ese territorio después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que hace el resto de Ucrania, estoy de acuerdo en que sí, que hay cierto parecido cultural y étnico. Misma religión, costumbres parecidas e idiomas parecidos, pero no iguales. Ese sentimiento ucraniano de sentirse más o menos ruso lo podemos ver en el mapa de las elecciones del año 2010. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo Rusia ve a Ucrania? Estas imágenes tomadas por satélite fueron hechas semanas antes de la invasión. Rusia venía tiempo planeando este ataque. Putin considera a Ucrania como su espacio vital, así como la gran mayoría de rusos. Este señor es Viktor Yanukovych, expresidente de Ucrania. Todos los líderes europeos en 2013 esperaban que firmara un acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero alguien se les adelantó a todos. Putin firmó un acuerdo con Ucrania alejándola de Occidente. Mientras Yanukovych estaba en Riga reunido con los líderes europeos, muchos ucranianos estaban reunidos en la plaza Maidán de Kiev, esperando que su presidente firmara el acuerdo, pero no lo hizo. Esto desató revueltas. Estas revueltas se iban convirtiendo más y más sangrientas. Occidente apoyaba estas revueltas. Las calles de Kiev se convirtieron en un auténtico campo de batalla y más de 100 personas murieron durante estas protestas. Yanukovych huyó de Ucrania con su gabinete, la
la gente lo celebró, pero no todos los ucranianos. Había cerca de un 40% de ucranianos que apoyaba a la asociación con Rusia. Ucrania formó un nuevo gobierno con Víctor Poroshenko a la cabeza, pero ahora el turno era de Vladimir Putin. Si bien Occidente había apoyado las revueltas contra Yanukovych, ahora Rusia apoyaría las revueltas contra el nuevo gobierno ucraniano, donde tomaron fuerza en el sur y el este del país, pero Putin fue un paso más allá. A principios de 2014, unos hombrecitos de verde aparecieron en la península de Crimea. Eran soldados rusos sin identificación. Rápidamente tomaron el control de todos los puestos claves de Crimea. Prácticamente no hubo ni disparos. Y al cabo de poco, después de un referéndum ilegal, Crimea se incorporó a la Federación Rusa. Aquí no vamos a debatir si Crimea es legítimamente rusa o no. Paralelamente, grupos separatistas en el Donbass empezaban a ganar territorio en el este del país, apoyados por la misma Rusia. Se cree que es en estas fechas cuando se formó el grupo Wagner. El ejército ucraniano, que poco o nada tenía que ver con el ejército ucraniano actual, intentaba detener el avance separatista como podían, pero con el apoyo de Rusia parecía imposible de hacer nada. Ucrania estaba al borde del colapso, en convertirse en un estado fallido. Angela Merkel y François Hollande intentaron hacer todo lo posible para efectuar un alto el fuego, en el que el presidente ucraniano estaba pidiendo a gritos. Y llegó el primer acuerdo de Minsk. Mientras los líderes ucraniano, francés, alemán y bielorruso buscaban la firma, Vladimir Putin intentó demorar todo el tiempo posible para firmar el acuerdo para que los separatistas pudieran ganar el máximo de terreno posible. Al final se firmó el acuerdo, pero si bien bajó la intensidad del conflicto, el alto fuego no se respetó, ni tampoco el segundo acuerdo de Minsk firmado en 2015, pero sí le hizo ganar tiempo a Ucrania. Occidente empezó a armar Ucrania, mientras los rusos hacían lo propio con los separatistas. Ninguna de las partes respetó el acuerdo de Minsk. En vistas de que la actitud de Occidente y de Ucrania no cambiaba, a finales de septiembre de 2021, Rusia empezó a movilizar tropas cerca de la frontera de Ucrania. Empezaban a sonar tambores de guerra en Europa. En diciembre de ese mismo año, Putin hizo una serie de reclamaciones a Estados Unidos, ya que se tanteaba con la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN. Sin embargo, Estados Unidos no daba una respuesta clara. El ambiente se iba caldeando. Líderes europeos viajaban a Moscú para tratar de disuadir a Putin, pero parece que por aquel entonces la decisión ya estaba tomada. Rusia negaba que tuviera cualquier intención de invadir su vecino, pero lógicamente si tú vas a atacar no lo vas a decir en voz alta. El hecho es que Rusia anunció que ya había finalizado sus maniobras militares, pero el 21 de diciembre los presidentes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk pidieron formalmente a Putin que reconociera su independencia. Y así lo hizo. Ahora sí que el Pentágono alertaba de un ataque inminente por parte de Rusia. Y muchos de los que acusaban a Washington de alarmistas ahora realmente se tomaban en serio esta posibilidad. Más de 200.000 soldados rusos estaban en la frontera. Ahora mismo el plan ruso nos podría parecer una puta locura, mal organizado, mal planificado. Vamos, una locura absoluta. Pero si lo pensamos bien, igual no es tan descabellado como podría parecer. El objetivo era claro: Kiev. Puede que Rusia estaba mal informado sobre el estado real del ejército ucraniano, ejército al cual habían humillado en 2014, pero en la vida pequeños detalles lo pueden cambiar todo. Imagínate el efecto moral de que te está atacando el que supuestamente es el segundo ejército del mundo. Sus misiles pueden impactar en cualquier parte de tu país y en pocos días los tanques enemigos están entrando en tu capital. En este momento no era raro pensar que Ucrania iba a capitular en menos de una semana, pero aquí es cuando viene el famoso necesito municiones, no dar un paseo. Estas fueron las palabras de Volodymyr Zelensky cuando Estados Unidos le ofreció evacuar la ciudad de Kiev. Hoy en día todos conocemos la figura de Zelensky como un líder fuerte, valiente y dispuesto a todo para preservar la independencia de su país, pero no siempre ha sido así. De hecho, su campaña electoral era más bien una burla al sistema político, que, por sorpresa de todos, acabó ganando las presidenciales. Zelensky era un comediante, alguien a quien Putin veía como un joven poco serio para gobernar un país, alguien a quien incluso había menospreciado, pero ese alguien es ahora su peor pesadilla. Sea como fuere, eso dejó claro que prefería morir antes que rendirse o escaparse. Esto le dio no solo esperanza al pueblo ucraniano, pero también a Occidente, quien, dicho y hecho, empezó a entregar material bélico a Ucrania de forma abundante y constante. Kiev no es Crimea. Los ucranianos se organizaron para hacerle frente al invasor y estaba claro que el efecto golpe sorpresa ya no daba más efecto. El ejército ucraniano se empezó a reorganizar y ahora contaban con el mayor servicio de inteligencia del mundo, el de Estados Unidos. Los ucranianos sabían todos los movimientos y planes de los rusos, incluso antes de que ellos mismos los supieran. Además, cada vez tenían más armas con las que defenderse. El balance poco a poco se fue equilibrando hasta tal punto que los ucranianos fueron capaces incluso de contraatacar y ganar territorio perdido, hasta llegar a la guerra sangrienta pero estancada que tenemos hoy en día. Una guerra que desafortunadamente está derivando en un conflicto a escala global.
Vamos a dividir esta guerra en varios actores, desde los menos afectados hasta los más afectados. Estoy hablando de China, Estados Unidos, Europa, Rusia y la propia Ucrania. China, bajo lupa desde un primer momento, se abstuvo a condenar el ataque ruso, pero también en apoyarlo. China es aliada de Rusia, pero es una alianza de conveniencia. Por otro lado, no reconocer la soberanía de Ucrania sería contraproducente para sus ambiciones de hacerse con Taiwán. Si bien China hasta ahora se le ha proporcionado a Rusia material no letal, el papel de China ha sido el menos beligerante de todos, y uno de los países que más interés tienen en que se busque un acuerdo de paz. Por otra parte, Estados Unidos, Reino Unido y países del este de Europa son quienes muestran una actitud más agresiva contra Rusia. En el caso de Estados Unidos, es un país que ha ayudado mucho a Ucrania. Pensándolo fríamente, a Estados Unidos le conviene esta guerra para alejar a Europa de Rusia y a la vez destruir el ejército ruso sin derramar una sola gota de sangre americana. Aún así, si bien mucha gente afirma que este conflicto es culpa de Estados Unidos, cosa que parcialmente estoy de acuerdo, al final quien decidió dar el ataque fue Rusia. En la Unión Europea ya nos hemos visto más afectados por esta guerra, empezando por una crisis migratoria y el incremento del precio del gas y el petróleo. Las sanciones puestas a Rusia han hecho daño a Rusia, pero también a Europa. Vamos a decir, sin ofender a nadie, que la sociedad europea es una sociedad infantil, y yo me incluyo. De la noche a la mañana nos dimos cuenta de qué significa el término realismo político en las relaciones internacionales, y entendimos que el gasto en defensa no es malgastar, sino por disuadir y evitar males mayores. Sin embargo, los afectados que nos hemos visto los europeos no es nada comparado con los rusos o los propios ucranianos. Rusia, a pesar de que Putin sigue teniendo un gran apoyo, lo está pasando mal, sin hablar ya de las miles de bajas, que más tarde voy a hablar de ello. Pero las sanciones y el aislamiento internacional afectan a los rusos. Rusia está sufriendo, pero Ucrania es la principal víctima. No hablemos ya de las pérdidas humanas y materiales, pero es un país que ahora mismo está 100% enfocado en la guerra, con lo que esto conlleva. Y ahora sí vamos a hablar de los números. Esta la podríamos llamar como la guerra del TikTok, porque es una de las guerras más mediáticas de la historia. Una guerra narrada en primera persona a través de las redes sociales. ¿Quiere decir esto que es la guerra que más información tenemos? Pues la verdad es que no. Es muy difícil encontrar información fiable al respecto al número de bajas reales. La mayoría de números están sesgados por un bando u otro, pero si hay algo cierto es que hay muchas bajas. Estamos hablando de unas guerras más sangrientas desde hace años, y lo peor es que parece estar lejos de terminar. Hay gente que ha intentado hacer un recuento de bajas en función a imágenes subidas a la red, como es el caso de Oryx. Cada día hay vídeos nuevos de tanques destruidos, de cuerpos mutilados, de ataques con drones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora se estima que unos 10.000 civiles habrían muerto, pero si hablamos de las muertes de militares, la cifra se dispara. Las cifras de bajas entre rusos y ucranianos son parecidas, siendo las rusas un poco superiores, ya que los ucranianos en general han estado a la defensiva. Pero teniendo en cuenta varias estimaciones, estaríamos hablando de más de 200.000 bajas entre ambos ejércitos, de los cuales unos 100.000 habrían fallecido. Repito, esto es una estimación. Es que sencillamente es imposible tener una cifra exacta, pero cada día hay más cadáveres. Mi nombre es Mark y espero que os haya resultado este vídeo. De ser así, agradecería mucho vuestro like y comentario y una suscripción para futuros vídeos.